Nosotros estamos hablando de la porcelana que corresponde a este último paso. Por ejemplo, Franco, tu cuerpo cultural, por favor. Gracias. no se utiliza metodología rara. Los materiales metálicos se combinados en aleaciones. Es decir, una combinación de metales. Tal vez las únicas excepciones de un material metálico puro de tecnología fue la que se usó hace muchísimos años atrás, la época de nacimiento de la tecnología como un material de activación. Así como utilizan ustedes las resinas para manipular caviares, antes se utilizaban láminas de oro, muy delgaditas, que era 100% puro, y eso le daba una maleabilidad, además permitía que con una ligera presión de algún instrumento, adelante, la compresión pudiera deformarse plásticamente, ahora en términos de deformación plástica, parte curva del gráfico de deformación, que era la propiedad de deformarse plásticamente en láminas, que se aplastaba y una con otra se iba uniendo. Ese procedimiento se llamaba olificación. Se utilizaba para obturar cavidades. Posteriormente, ya en los últimos años, aparece el titanio para procedimientos de implantología. Hoy en día se utiliza el titanio como un metal puro para procedimientos. Adelante. Ahora, después están los materiales acrílicos o materiales resinosos. Ya estos materiales buscaban simular el aspecto de una estructura dental natural, ¿no? Materiales acrílicos posteriormente ya, o paralelamente, aparecieron los materiales cerámicos, que como pueden ver ustedes, pareciera ser como los resinosos, pero no, con propiedades muy propiedades mecánicas mejoradas a las propiedades resinosos. Estos materiales pueden ser combinados, de hecho hasta la fecha se combinan los materiales metálicos, los materiales resinosos y los materiales cerámicos se combinan para confeccionar prótesis. Por ejemplo, el prótesis completo, la paciente es totalmente diferente, o sea, no tiene ninguna pieza dentaria. Se utiliza exclusivamente materiales acrílicos. Antiguamente, la base de esta dentadura en la parte rosada se hacía con materiales acrílicos o se hace con materiales acrílicos o resinosos y se utilizaban dientes, pero de otro material de porcelana, dientes de porcelana. Pero, si bien es cierto, la porcelana tiene propiedades mejores que la de las resinas, tenían el problema de que eran muy duros, no se gastaban, impactaban sobre las bases y traumatizaban mucho al soporte óseo, porque no se desgastaban y entonces eran demasiado duros. Además que cuando el paciente mordía, masticaba, sonaba como si la nuera, como si un material vítreo producía ese ruido. Además que la base acrílica no tenía afinidad química con los dientes de porcelana y el desprendimiento de los dientes de la base de la protección. Por eso se ahora exclusivamente se utilizan material acrílico, dientes de acrílico, resina y base acrílica y densa. También en algunos casos se ponían paladares metálicos con el propósito de reforzar la estructura que al final no daban esos resultados y también de resultados. El prótesis parcial removible sigue muy común hasta la fecha. Se combinan materiales metálicos con materiales acrílicos o resinosos. Los materiales metálicos le dan la rigidez necesaria
necesaria para esa prótesis adelante y el material acrílico es para simular las estructuras orales, tanto propios como dientes. Y en prótesis fija también se utiliza la combinación de estos materiales. Las estructuras metálicas pueden ser de aleaciones preciosas, aleaciones no preciosas, y ahora en los últimos 15 años se ha desarrollado la aplicación del circonio en estructuras metálicas. Sobre estas estructuras se conoce como componente estético, que puede ser acrílicos o resinas y porcelana o cerámica. ¿Okay? Las prótesis fijas por lo general se combinan estos dos componentes, una estructura interna y un componente externo. Ahora vamos a analizar esos componentes estéticos. Vamos a analizar esos componentes estéticos en base a sus propiedades que hemos hablado. Primero, la resistencia definida. Acuérdense, vayan recordando todo lo que hemos hablado en la primera unidad para aquellos que van a dar su sustitutorio, claro, y los que no van a dar sustitutorio para que practiquen la clínica. La resistencia tiene que ver, díganme sí o no, tiene que ver con que un material no se desgaste, sí o no. ¿Alguien que levante la voz, sí o no? O sea, ni uno sabe. Resistencia y dureza. Delegado, ¿escuchan? ¿Sí o no? Hable fuerte. No. ¿No? ¿Qué tiene que ver con que un material no se desgaste? ¿Qué propiedad? Si no es resistencia. Adelante. Dureza. Dureza. ¿Cómo se mide la dureza? ¿Cómo se mide la dureza? La masa con el kilo, la longitud con el metro. La dureza. ¿Ah? No. No, esa era fuerza. Vickers, Noob, Rowett, Brinell. La resistencia, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide la resistencia, Vargas? ¿Cómo se mide la resistencia? Newton. Tú. Yo sé que estás en edad escolar, no importa. Pascal, ¿se acuerdan? Dina Pascal. Ok, señores, por favor, eso nos va a hacer diferentes en la clínica. No sean como monitos que van a preparar las cosas, no saben ni lo que están preparando, no saben ni cómo se está comportando, aparece un problema, no saben resolverlo porque no saben manejar el material. ¿Se entiende? Como el día que se casen, tengan su pareja, ¿cómo van a manejar a la pareja si no lo conocen? ¿Ok? Es absurdo pensar ser un profesional ejerciendo su práctica clínica. Dígame, ¿qué cosas hacen en el consultorio? Ustedes han visto un dentista, han visto ya las clínicas. ¿Qué cosa hace el odontólogo o el futuro odontólogo sin materiales dentales? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cobrar. Pero todo el resto son materiales dentales. Es irresponsable trabajar en una clínica, en el consultorio, manejar materiales, no conocerlos, es irresponsable. Entonces, tienen que saber comprar un material. Y le dicen, este material es resistente. Ah, porque el vendedor le dice que es resistente, lo va a comprar. Es como ir a un restaurante. Usted se mete a un restaurante, lo llaman al dueño y le pregunta, oye, ¿qué tal es tu lomo saltado acá? ¿Qué te va a decir? Regular. Te va a decir que está bien, aunque tiene carne de caballo, te va a decir que está bien. O sea, nunca compren por lo que un vendedor le dice. O sea, compren porque conocen ustedes el material. Okay. Entonces, resistencia. Comparemos cerámicas con resinas, o acrílicos, o plásticos. Miren, los plásticos
son más resistentes que la cerámica. O sea, un acrílico, una resina más resistente. Si ustedes botan un vaso de plástico de acá abajo, ¡pum!, rebota y no se va a romper. Pero si se le cae un vaso de vidrio, sí se rompe. O sea, los acrílicos adelante, el uno se sienta allá adelante, y si no hay así, no van a subir con adelante. Entonces la resistencia tiene que ver con la máxima tensión que pueda soportar una materia sin fracturarse. Ahí tienen dos materias A y B. Se le aplica 100, se le genera 100 pascales de tensión, B se fractura primero, porque es menos resistente que ahí, no se fractura. Dureza, otra propiedad. Acá es al revés. Las resinas o acrílicos, siendo resistentes, son menos duros que la cerámica. La cerámica dura. Si nosotros impactamos 3 materias con un indentador y vemos el tamaño de la huella, vemos que este es el menos duro y este es el más duro. Esto sería pues un acrílico sin relleno, o resina sin relleno, una resina con relleno, esto sería una cerámica, porque la cerámica es más dura, pero menos resistente. El acrílico es más resistente, pero menos duro. ¿Y cómo se mide? No trouble weekend. Expansión térmica. Todos los materiales se expanden. Yo tengo una barra de oro ahí a 20 grados centígrados, aumento la temperatura a 25 y miren cómo se expande. Todos los materiales se expanden en mayor o menor medida. Miren, si yo agarro y hago una coronita de puro metal, el 100% de la estructura se expandida. El problema no es mucho. Pero si yo tengo una coronita que tiene 2 materias pegadas y una se expande más que la otra, ¿qué va a pasar? Va a haber una tensión en la unión y el riesgo de que se desprenda la unión, la adición entre los 2 materiales es alta. Entonces tienen que conocer el grado de expansión de los materiales, sobre todo si van a combinar. Por ejemplo, ahí tengo un metal, sobre el metal coloco otro material que se hace mucho en prótesis, mucho se combinan materiales sintéticos sobre materiales metálicos o adhesiones. Entonces imagínense, están juntos a 20 grados centígrados, pero cuando aumenta la temperatura, una se expande más que otra y ahí comienza la tensión entre ambas materias que se pueden desprender. Es algo que va a pasar de todas maneras, entonces hay que mejorar la adhesión. La contracción es otra propiedad considerada. Hay materiales que cuando son procesados a su estado final se contraen. Por ejemplo, los acrílicos se contraen mucho. ¿Ustedes han hecho la prótesis completa? No, cuando hagan prótesis completa van a ver ustedes, hay una fase que se llama remontaje de modelos. Remontaje de la base, es decir, ustedes van a hacer esas prótesis completas, van a enfilar los dientes, los de arriba con los de abajo, y les van a dar una oclusión, pegadito con cera, sí, una oclusión adecuada, bien interdigital. Así lo mandan al laboratorio, el laboratorio los procesa, y a la hora que lo traen, ustedes hacen un remontaje. ¿Qué cosa quiere decir? Que las prótesis que han salido del laboratorio, la vuelven a colocar en los articuladores y vuelven a cerrar el articulador para ver cómo ocluyen los dientes que han enfilado. Deberían ocluir igual que cuando lo enfilaron con cera, ¿se entiende? Pero van a ver que no va a ocluir igual. ¿Por qué? Porque el acrílico, la base rosada, se contrae y jala los dientes y los saca de esa posición. Ese es un proceso de contracción. ¿Ok? Adelante. La contracción, se produce, pues, de todas maneras, cuando está sin procesar está en íntimo contacto, pero al momento que se endurece, señor, adelante, se endurece, se contrae. Sorción acuosa, otra propiedad, sorción acuosa. Sorción acuosa tiene que ver con el comportamiento de la superficie, la materia
en ambientes húmedos. ¿Ustedes se imaginan la boca está permanentemente húmeda? ¿Cómo se va a comportar ese componente estético en contacto con esa humedad? Y muchas veces no es una humedad incolora, inodora, porque es una humedad que viene con café, que viene con salchipapa, que viene con chilis. Bueno, entonces eso va a tener un comportamiento sobre este componente. Hay una propiedad de absorción con AD, que se llama absorción, con AD, que significa pegarse a la superficie. Hay materias que en su superficie tienen una energía superficial, ¿se acuerdan de la energía superficial? Capaz de atraer más materia que otras. Por eso se produce una adherencia mayor, como es el caso de la placa bacteriana sobre los dientes, sobre el esmalte. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar la tensión superficial, bajar la tensión superficial. Oye, tú, adelante, por favor, sí, cállate. Salvador, no, está bien que usted dijo, pero se lo puedo traer de esta. Absorción. Usted sabe que el flúor actúa sobre la energía superficial del esmalte para provocar, o sea, una reacción favorable en este proceso de absorción de la placa bacteriana. Y la otra propiedad es también consorción, pero con AB, absorción. Adelante. Absorción. Que ya no es la capacidad o la interacción en una superficie, sino en el interior de la estructura. Es decir, el líquido fluido penetra la estructura. Obviamente que ambos comportamientos producen una alteración en el aspecto de la restauración capilar. Ustedes se imaginan un frente estético que simula un diente, que tenga alta absorción y alta absorción, o sea, rápidamente cambia el color, cambia el aspecto, cambia el aroma, porque esa absorción, o sea, es un líquido con olor, no solamente con color, y altera todo el componente estético. Otra propiedad que es también muy importante como nosotros, la adhesión. Es decir, hay adhesiones que se producen trabando dos materias, o sea, trabando una estructura con el componente estético, o sea, lo traba, es una adhesión mecánica, y hay una adhesión química, que ya no se produce por traba de las materias, sino que, señor, pasa adelante, se produce por una interacción atómica. Pues de un tipo de ¿okay? Los acrílicos o resinas, es decir, una matriz orgánica, puede tener nada de relleno, es una resina acrílica, y hay otras que sí tienen relleno inorgánico, como ya hablaron la teoría, y esto ya es una resina compuesta. ¿Cómo se hace el montaje de la resina? ¿Okay? Vamos a comparar estos dos materiales. Miren, primero, ¿qué adhesión tiene las resinas? Con la estructura sobre la cual va. Mecánica. ¿No? Es mecánica. Por eso que cuando uno fabrica la estructura, construye la estructura, uno le coloca un diseño retentivo para que el material, el componente adelante, entonces, estas retenciones permiten que el componente estético, se retenga sobre la estructura, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos el diseño de estructura. Algo a destacar en esta estructura
y en esta estructura es que el componente estético no recubre el 100% de la estructura metálica. ¿Por qué? Porque mientras más extenso sea el componente estético, mayor es el desprendimiento. Mientras más pequeño sea, más confinado está, la adhesión se mantiene por más tiempo. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Por eso que al inicio de los diseños de prótesis fija se les llamaba antiguamente, y les digo antiguamente porque no quiero que ustedes salgan, vayan hablando con sus colegas jóvenes como usted, la corona vinir, la online, la free metal, o sea, términos que son viejos, antiguos. Hoy en día las restauraciones fijas, todas tienen una estructura y tienen una cubierta, ¿ok? Todas. Las cubiertas pueden ser coberturas totales o parciales. Esta es una cobertura parcial, va a ser una cobertura parcial. Antiguamente llamada corona vinil, así digan. Van a ver cuando ya han hecho prótesis fija todavía cuando comiencen a hacer prótesis fija, alguien le va a decir por ahí las coronas vinil. Doctor, la antiguamente llamada bien, y así, por favor. Bueno, cobertura mínima. En un momento determinado, así dijo, adelante por favor, apareció un material que decía que a la hora que diseñen la estructura no hagan retención. Entonces le va, ¿qué material? No, ahí no, hijo, ahí no. Adelante, búscate un sitio, si no hay varias bancas, si no baja una banca de arriba. Hoy día estoy de oferta, ya, o sea, no voy a cerrar la puerta, todos van a entrar, pero ustedes saben, las ofertas son por ciertos días, hay condiciones para las ofertas, ¿no? Ciertos días, ciertas tallas, etc. O sea, hoy día estoy de oferta, o sea, todo el mundo va a entrar a la hora que quiera. Pero las condiciones es que nadie se sienta en esas últimas cosas. Todo el mundo ve, se siente las gradas, yo no sé. Entonces, decía, pero entonces si no necesita retenciones, así como las orejitas que vimos, entonces ¿cómo se adhiere? Entonces es porcelana, es cerámica dental. Y decían, no, pero no se hornea tampoco. O sea, no hay que poner un horno de 600 o 700 grados, no. Entonces, ¿qué material es? Y todo el mundo, magia. O sea, ese material apareció como un nombre, cerómeros, polividrios. Y decían, pero en ese tiempo no había internet, pues como tenemos nosotros ahora, tú entras y averiguas qué es. Antes era una información que tenía el fabricante y eso lo divulgaban los representantes y así, etcétera, etcétera. Entonces nos decían, limpia la estructura. Ahí está la estructura, ¿no? Miren, esta rayita tiene unos escalones nomás para que asiente ahí el componente estético, pero miren, todo el resto liso. Y lo que es más, una cobertura total, ¿han visto? Que es lo que no se indicaba en esos tiempos para resinas. Para las resinas la cobertura tenía que ser parcial. Lo menos posible, menos en oclusal porque se va a romper, se va a desprender. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Es que el metal después de limpiado era tratado con unos materiales que eran básicamente lo que hoy conocemos como silanos. Usted sabe que un silano es un material que sirve de puente orgánico inorgánico, es un puente químico. Ahí no, señorita, adelante. Inorgánico, orgánico. Entonces, el metal inorgánico tenía que adherirse con el material orgánico y usaban silano, un componente silano, y este silano se activaba con calor. Se activaba con calor, o sea, se activaba el calor, que se llamaba sistema Kevlar, que es historia, y el aspecto de la superficie cambiaba de color. Entonces, ese es ¿para qué? Esa es una magia. Si tú la dices, ay, me va a despertar, yo me duermo, no totalmente despierto. ¿Viste? Sistema Kevlar.
Y sobre esto ya venía el resto, ¿no? Miren, toda estructura metálica que va a ser cubierta por un componente estético, cualquiera, sea resina, no, adelante, o sea resina o cerámica, tiene que ser ocultado el color. Y para ocultar el color de metal se utiliza un opaco. Opaco es el mismo principio activo del material estético, pero con alta carga inorgánica, para que no sea translúcido, para que sea opaco, para que no deje pasar el color del metal. Se aplica un opaco y después de se aplica el opaco ya se aplican las masas de color, dentinas, incisales, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven ustedes, acá la gran ventaja es que es fácil, se aplica como lo que ustedes ya han manejado recién. Ustedes imagínense, no se te endurece nunca, ves el color, sacas, pones uno más claro y así vas controlando el color, el tamaño, la oclusión. Es muy fácil de aplicar y así a temperatura ambiente, con tu luz, si quieres una luz, ahora hay luz activada manual, o hay unos hornitos microondas donde metes ahí a la coronita con la resina y va polimerizando, ¿no? Así se realiza, así se colocan básicamente hasta hoy en día estos materiales resinosos, ¿no? Los efectos estéticos son bastante aceptables, siguen siendo resinas muy mejoradas mecánicamente, muy mejoradas, pero con el mismo comportamiento de las propiedades que ya hemos mencionado. Bastante controladas, pero no cambian su forma de ser, ¿ok? Es como un caníbal. Un caníbal, si tú le das plato, tenedor y lo vistes bonito y lo llevas a un buen restaurante, obviamente que cambia, pero sigue siendo caníbal. Estas resinas son iguales, o sea, espectaculares, pero siguen siendo resinas. Eso lo hago para que no se vayan a confundir, ¿okay? La cerámica o porcelana, esta es la otra posibilidad que utilizamos ahora. Acá la adhesión es una adhesión química, acá sí, diferente. Ven ustedes, cuando uno fabrica la estructura, lisa completamente, pero ¿cómo se va a adherir? O sea, ¿cómo se va a mantener unido sin que no se desprende? Lo que pasa es que esa estructura que ven ustedes, el primer tratamiento que recibe antes de aplicar la cerámica es un procedimiento que se llama degasificación. De gasificación, degasificación, que es colocar la estructura en el horno a una temperatura, elevar la temperatura y permitir dos cosas. Primero, que las burbujas atrapadas en la estructura se liberen, o sea, las bolitas de aire que hayan, vayan liberándose en este calentamiento. Y el segundo objetivo es crear una superficie de óxido, sobre la estructura. Y la cerámica que va encima es una cerámica coloreada con óxidos metálicos. Entonces, óxido con óxido, hay una unión química. Por eso que no se desprende. Tienen un alto nivel de adhesión. Estas son la fabricación de las estructuras convencionales. Convencionalmente, una restauración metálica, en general, necesita un precursor, es decir, necesita un patrón. Patrón significa el molde a partir del cual se confecciona la estructura metálica. ¿Se entiende? Es un patrón, es como un anillo. Ustedes han visto los anillos que tienen ahí, esos anillos que es de metal, primero son de plástico y luego entra un proceso de fundición y ya es metal. Esto es exactamente igual. Un patrón de cera sobre un modelo de trabajo. ¿Se acuerdan los modelos que han hecho? Sobre un modelo de trabajo. Luego, este patrón de cera entra a un proceso que se llama revestido y colado y sale esta estructura. ¿Okay? Esta estructura, como ven ustedes acá, se obtuvo a partir de acá otro patrón de cera.
¿ok? También puede ser usado acrílico, resinas, patrones de acrílico, resinas. Y luego se hace el montaje sobre ese metal. El metal se degasifica para promover el óxido, ¿ok? Para eliminar las burbujas, y luego se hace el montaje. El montaje de las porcelanas es estratificado, es muy refinado. La resina se puede hacer el montaje, pero es muy simple. En una porcelana, en una estructura, es una estructura de metal. Esta estructura de metal primero tiene que ser ocultada y se le pone un baño de opaco. ¿Ven eso rojito que ha aparecido ahí? Ese es un baño de opaco o wash opaco. ¿Qué significa eso? De que el opaco, este opaco es bien líquido, bien fluido. ¿Para qué? Para que humecte. ¿Se acuerdan de esa propiedad de humectación? Para que humecte toda la estructura metálica y dé un primer ocultamiento. Sobre esta capa de baño opaco se coloca el opaco, ya definitivo, que es de la misma naturaleza que el primero, pero la diferencia es que es más viscoso. ¿Okay? Este baño de opaco, ya, vamos a hacer una cosita, vamos a ponernos de acuerdo. Ya tú te encargas de despertarla a ella, tú te encargas de despertarlo a él. Oye, ¿entendiste la tarea? ¿Entendiste la tarea? Ya, salvadores, ustedes se encargan de mantener despiertas a esas dos personas, ¿ya? El opaco. Entonces, escuchen bien, ese opaco no es un opaco cualquiera, es un opaco que tiene un color. Ese color sirve de opaco para el color final que va a tener el diente. ¿Me dejo entender? Si ustedes escogieron que ese color va a ser A2 o A1, el opaco es diferente si escogieran el color A3. ¿Se entiende, no? Es todo un kit, no es un solo opaco para todo. Después que colocan ustedes el opaco, ponen el opaco de dentina, es otro opaco. Después colocan ya la dentina, que es el color que va a tener el diente, y sobre ella colocan el esmalte, y es translúcido, completamente transparente. O sea, esa estratificación es que le da esa belleza que tiene la cerámica. La cerámica dental es muy bonita y sobre todo que perdura a través del tiempo. Miren, acá tenemos dos restauraciones, aquí en los metales colocando los opacos. Hay una técnica que se llama masa de hombros, es decir, en esta parte acá no se coloca metal. ¿Para qué? Para que en este espesor tan mínimo, en el cuello el espesor, el grosor, el espacio que se tiene es tan pequeño que colocar metal, opaco, dentinas y esmalte, o sea, todo en ¿qué? En menos de 1 milímetro, ya, o sea, o lo hacen panzón, y si lo hacen delgado, trasluce el opaco, trasluce a veces el metal. Entonces, para evitar todo ese riesgo, se corta el metal en el cuello. No sé si vieron en una primera diapositiva ahí, la primera que les mostré el metal cortado. ¿Para qué? Para que en esa zona del cuello, y sobre todo en vestibular, solamente vaya porcelana y se vea más estrecho. Por eso que ahí se coloca una porcelana especial que se llama masa de hombros, que tiene propiedades diferentes al resto de la porcelana para que no se fracture. Oye, ahora el otro, oye. Ya, oye, te he dicho, tú la estás arrullando, oye, ya, siéntate bonito. Ya se pasaron, ya se relajan. Y luego se van aplicando las masas, que ustedes han seleccionado. Miren, cuando ustedes aplican la masa, ve aquí la otra diferencia. ¿Se acuerdan cuando se aplicaba la resina? ¿Se acuerdan? Las resinas, tú veías el color a la hora que lo aplicabas y podías ver si efectivamente era o no era. Acá tú no puedes ver el color. La masa cerámica cruda, se ve azul, blanco, rosado, o sea, para nada se ve el color que tú has escogido. Y es más, una masa sobre otra masa sobre otra masa va a dar como resultado el color que tú has escogido. Por eso que un ceramista en un laboratorio, digamos, para aprender a tener que llevar años. En cambio, un laboratorista que trabaja, tú despiertas a los 2 ya.
Tú adóralo, pero no se abriguen, pero si se abrigan, se acurrucan, se van a dormir, pues. Ya, o sea, se agarra, se arrecochina ahí, se va a dormir, pues. Pónganse incómodos, pues, sácate la bufanda, estírate, se van a dormir, pues. Entonces, miren ese color, ese es el color que se ve. Entonces ustedes dirán, pero ¿dónde está la comparación? ¿Cómo sé si estoy haciendo las cosas bien? ¿Sabe dónde está la comparación? O sea, el ceramista, cuando pone un rosado, pone un blanco, él se imagina ya, o sea, se adelanta a ver el color que está sacando. Ese es muy difícil, es una habilidad que solamente se construye haciendo y haciendo y haciendo, fallando y haciendo, fallando y haciendo. En cambio, el que hace montaje en una resina es papayita, eso lo aprendes en una semana. Miren los colores, ¿no? Van a ver ustedes este blanco azulado que ven acá, cuando post se vuelve transparente, como un vidrio. Y todavía, si quieren caracterizar, han visto estas líneas amarillas, es para darle una caracterización como si fueran dientes añejos, dientes de personas muy mayores, ¿no? Miren. Y este es recién cocido. Cuando recién sale el horno y lo llevan al consultorio para la prueba, le llaman prueba de bizcocho. Bizcocho le dicen porque, bueno, es un término que se utiliza, ¿no? Que para el probar, desgastar, la oclusión, el tamaño. ¿Por qué? Porque la porcelana tiene un grado de contracción. Cuando se prepara la cerámica, por decir acá, ustedes ven el punto de contacto, ven el punto de contacto acá, pero a la hora que se cocina esto, se hornea, se contrae, se separa, no va a haber punto de contacto. Entonces lo que hace el técnico es sacar la corola y le aumenta, ya fuera del modelo, porque después no va a entrar, le aumenta el volumen para compensar el grado de contracción. Eso también ya lo calcula y sale, ¿no? Ustedes hacen la prueba, le dan las indicaciones al laboratorio y miren, corrige algunas cosas que están corrigiendo, se que la natura y se vuelve a hacer. Y ahí tienen ustedes la cerámica. Miren este color, este es adrede, pues, ¿no? Para simular lo oscuro que hay en los puntos de contacto. Miren la translucidez, miren acá la transparencia, miren acá está como rajado. Eso no es que haya fallado en la confección, sino que eso es lo que uno puede hacer con la cerámica. Es maravilloso, la porcelana se puede hacer muchas cosas con ella. ¿Ok? Miren, acá en la simulación ven a ver pigmentos, ¿no? Entonces, cualquiera que lo vea se olvida y se cae caro y se comienza a fresar. No, pero no, eso se coloca para darle mayor naturalidad. Escuchen bien. Son pigmentos. Lo estético significa acercarse más a lo normal. ¿Me dejo entender? Escuchen bien lo que les voy diciendo. Lo estético significa acercarte más a lo normal, imitar más la normalidad, no imitar la idealidad. Me dejo entender. Ustedes han visto la estatua de Venus de Milo. Yo no sé, esa chica no existió, pues, sino en la cabeza de un escultor hizo el cuerpo, la belleza perfecta. ¿Cuántas damas he conocido yo en mi vida que se parezca a la Venus de Milo? Ni una, hasta ahora yo ya tengo buenos años, ¿eh? ¿Cuántos Davids? A ver, de la escultura de quién, de Miguel Ángel, ¿no? Por David. ¿Cuántos por más que vayan al gimnasio y todas sus vainas que se meten y todo? Nada, bueno, lo natural, lo hermoso es intervención. Esto es lo hermoso. Miren ese pigmento acá. Miren esta pasadura que tiene. Miren estos pigmentos. ¿Okay? Así terminan restauraciones con resina, así terminan restauraciones con cerámica. No es que la resina sea un mal material, sino que es un material diferente. Es un material diferente. Bueno, esto lo pasamos técnica de certificación, esto es lo que yo les decía. ¿Ven acá cómo se ha recortado el metal?
Acá está cortado, ¿lo pueden ver? ¿Por qué? Porque acá va a ir una cerámica especial que se llama, ¿cómo se llama? Masa de hombros. ¿Para qué? Para que no tenga sustento metálico y el aspecto se llama. Ahí estamos calcando los opacos, la masa de hombros. ¿Se dan cuenta? Esto va solamente en el hombro. ¿Ven? Masa de hombros, resto de cerámica, se coloca la cerámica, procedimiento de laboratorio, primera cocción, se hacen los retoques. ¿Ven? Ahí se hacen los retoques después de la indicación de la prueba clínica y tienen ahí un puente. O sea, miren, esa es la estructura de metal, esta es la cubierta cerámica. La estructura de metal, la cubierta cerámica. Hoy en día estamos trabajando ya mucho el CAD/CAM, que las siglas significan diseño asistido por computadora, el CAD, y CAM es la confección o la construcción asistida por computadora, o sea, todo se hace computarizado. Entonces, ¿qué hacemos acá? La tecnología CAD/CAM o odontología se refiere a la combinación de diseño asistido por computadora, CAD, y fabricación asistida por computadora, CAM, para agilizar los tratamientos dentales, especialmente en la creación de restauraciones como corona, carillas, situaciones de puentes. Ahí tienen ustedes el modelo, usted toma la impresión. Pero el técnico ya no hace la cerita, ¿se acuerdan el patrón que elige cera que decían el patrón, el precursor? Ya no lo hace ya no lo hace en la mano con mechero, nada, sino lo que hace es agarrar y escanea el modelo. O sea, tiene un modelo virtual. Y construye, diseña la corona en la computadora. Ya no necesita cera ni nada. Oye, doctor, pero si no tiene cera, entonces ¿cómo va a ser el procesado? ¿No es cierto? De revestido, colado, tampoco lo revisten ni lo cuelan. Este diseño es transmitido a un equipo que es el CAM, que es un fresador. Entonces ustedes compran el material, puede ser un trozo de metal, puede ser un acrílico, o puede ser una porcelana, o puede ser circonio. Lo compran. Si es una corona, un dadito como este. Si es una corona. Este dadito, el material es esto. Este es el manguito por donde lo agarra la máquina para comenzar a fresarlo, a tallarlo. Se pone en la máquina, es una máquina, algo así. Ven ustedes acá están los daditos, todavía sin tallar. Y acá está el otro dadito, ya está tallado. ¿Ven? Ahora, pero ¿y esta forma? Esta forma la obtiene de la información digital que se obtuvo del escaneado. ¿Se entendió? Oh. Esto todavía está sin tallar. Y la parte, acá tienen ustedes el dadito, cómo está siendo esculpido, según el diseño digital que han hecho ustedes para su restauración, que puede ser un puente, puede ser una coronita, puede ser una carilla, puede ser una incrustación. Y se transforma en eso. Hay restauraciones monolíticas y restauraciones para estructuras. Monolítica significa que hacen la corona completa, ya muy bien, tú te encargas de ella. Se hace la corona completa, pero ustedes comprenderán que ese dadito tiene un solo color. Tú siéntate mejor, ahí está muy cómodo. Es un solo color. ¿Ustedes se imaginan la corona con un solo color? Es una estructura monolítica. Lo que se hace es colocar encima y hacerle un maquillaje. O sea, se coloca una porcelana muy fluida y se le dan los colores como un maquillaje. La otra forma es hacer la estructura y luego colocar la cerámica ya convencionalmente, como les expliqué, o sea, especificadamente. Son las dos técnicas que se utilizan hoy en día. Este es el equipo. Acá está el escáner. Aquí está la computadora donde se almacena la información y va a transmitir los casos. Nosotros tenemos, donde hacemos las prácticas al frente, tenemos un equipo de última generación. De hace, cuando Vizcarra fue presidente,
de esos tiempos. Esperemos ahora con la nueva gestión que eso se reactive, porque eso está parado como 5 años. Entonces vamos a ver cómo estarán los equipos también. Vamos a ver, porque son muy hay que calibrarlos y todas esas cositas, ¿no? Este es un caso, este es uno de los últimos que estoy terminando, el modelo, y este modelo se escanea, ¿okay? Se escanea, ya no se fabrica sobre este modelo, sino se escanea, y digitalmente el laboratorio diseña la estructura, porque a mí me gusta más una estructura y sobre ella cerámica montada, más vistoso que una estructura monolítica y maquillada. O sea, yo prefiero, o sea, que sea el montaje. Entonces yo me hago una estructura, él lo diseña y luego me manda las estructuras, que son estas, ¿no? Esas son las estructuras circónicas, estas han sido fabricadas bajo ese procedimiento. ¿Ven? Y estas calzan sí o sí. Claro, calzan sí o sí en el modelo. Acá lo importante es que si ustedes han obtenido un buen modelo, a ver, otras, no aguantan. ¿Qué ha pasado? ¿Están de boleto? ¿Qué ha pasado? Y esto se prueba en boca, ven, ahí están las estructuras, y luego sobre esta va la cerámica ya montada, como le dije, se pone la estratificación. Ahora, obviamente acá no necesito opaco, porque acá este circonio tiene un color que ya es el opaco. Y sobre esto ya se hace el montaje lateral. Ese. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en la práctica? En la práctica. De verdad, te mandé ocultar la viaje ya, o sea, ustedes tienen un nuevo archivo. Los otros archivos eran buenos, no, el último. Como 4, no, 3, no me enviado. Tu chico te envió otra cosa. Te envió 3, no. Escúchenme. Los 2 primeros artículos déjenlo ahí. Ya porque son artículos cuando uno tiene ya una mayor comprensión del proceso. Yo lo primero que quiero que comprendan ustedes y vinculen es cómo se utilizan las propiedades del circonio sumada a la tecnología CAD/CAM, porque el circonio, van a ver ustedes cuántos unidades tiene. 3, se dice que es el máximo. Hoy en día están haciendo 3, 4, yo no sé, pero el circonio es un metal. Si ustedes lo buscan en la tabla periódica van a ver que está en un lado de los metales, pero es blanco. Pero la cuestión es resistente, es duro, pregunto. Entonces son cuestiones que tienen que resolver ustedes a la lectura, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos rápidamente a las prácticas, voy a dar unas orientaciones muy cortas, se organiza el grupo y hace una exposición, sí, repartida, porque hay varios temas dentro de esa, repartida entre los miembros del grupo. ¿Okay? Todo hace un pedacito y esa va a ser la práctica de hoy, pero de la última lectura, ¿okay? La de CAD/CAM, que dice tecnología CAD/CAM, la última que te envío. ¿Sí? ¿La han recibido todos? Todos, listo. Voy a pasar lista.